Buenas noches. Testimonio. Yo participé de un par de las obras más remotas en la historia de estos 15 años del Muererío Teatro. Yo pude ver a aquel starosta trabajando en su estudio como lo hubiera hecho un carpintero de taller. Lo recuerdo trabajando en base a disciplinas incuestionables, rigor necesario, horarios precisos, ejercicios técnicos clásicos, exóticos y de su propia cosecha. Mucho estudio, preguntas y cuerpo. Siempre el cuerpo, todo el cuerpo. Intensas jornadas de intensos intentos y puestas a prueba y cada tanto algún hallazgo vital para la estructura en obra, fundamental, funcional, fundacional y principalmente en formato de movimiento. Se sabe, actuar es acción, pero en el ámbito starostiano son múltiples acciones. Son haceres que se relacionan con otros haceres de otros y que confluyen desde diferentes planos que se condensan en una gran partitura de experiencia escrita a cuerpo por un compositor de hechos, de sucederes. Actuar haciendo, actuando hacer y repetir el ejercicio, metiéndoselo hasta los huesos y atesorándolo como un amuleto al que recurrir en pura función, ya en pleno fragor de la batalla. Sabiendo de la impermanencia en la memoria del tiempo de las obras y hechos teatrales, Starosta guardó en cada presente manuscritos y anotaciones con comentarios, reflexiones y detalles de medidas, densidades, pesos, colores, pentagramas, recortes de tela, videos cassettes, fotos y hasta balances de tesorero. Metió todo ese material en botellitas selladas y las arrojó al entubado Maldonado, que pasa cerquita del estudio del Muererío. Por suerte, otro starosta las encontró recientemente y encontrándose a la vez con Mauro Oliver, editaron todo ese pedazo de vida en todo este pedazo de maravilloso libraco, reliquia, digno de habitar sus distinguidas bibliotecas. Gracias. Sí. Scratch! Hey, hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mapal, Ofelia! Belle, 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 comme la nuit. Oh! Oui, tout mourut. Tout mourut, enfant,
Wagenflair am Bogte. Am Bogte. Mon triste cœur va à la poule. Mon triste cœur va à la poule. Mon cœur est bleu. Mon cœur est bleu de caporal. Scratch! Mon triste cœur va à la poule. Mon triste cœur va à la poule. Mon cœur est plein. Mon cœur est plein de caporal. De caporal. De caporal. De caporal. Ofelia. Muchas gracias. Ellos son Federico Figueroa, Sebastián Escribano, Román Lamas, dos ex integrantes del Molerío, y el tema que tocaron es de una obra del 2000 y 2001 que se llamó La Boxe. Gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenidos en nombre de Mauro y mío por estar acá. Les agradezco y les agradecemos mucho. Y me gustaría ahora invitar a unas personas que muy amablemente y a quienes admiro y respeto mucho aceptaron venir a conversar un poco sobre este libro que recién publicamos. Señores, Carlos Foss, investigador de teatro; Carlos Belloso, actor, director, pedagogo; Rubén Schumacher, director, actor, pedagogo, investigador; Guillermo Angelelli, actor, director, pedagogo; Araceli Arreche, dramaturga e investigadora. Y en el caso de ellos dos, además, prologuistas del libro. Señora. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos acá con los pies en el camino, como se titula también el libro de Diego y de Mauro. La idea es que el protagonista es el libro, es los compañeros que eligieron acompañar este trabajo de mucho tiempo y acompañar a Diego en toda esta ruta como creador. Entonces lo que quedamos así en mesas, es raro, ¿no? Rubén Schumacher, Guillermo Angelelli, Carlos Belloso, ellos elegirán cómo darse la palabra y poder empezar a contar un poco lo que tengan ganas de contar.
Le cedo la palabra. El micrófono. Yo vine con papelito porque me pierdo, si no, estoy mayor. Hace muchos años, cuando era chico, alguna vez fue chico, y ya me interesaba mucho el teatro. Como no podía ir todas las veces que quería, me gustaban ver revistas o publicaciones que tuvieran que ver con el teatro. Y como pertenezco a una de esas familias judeo-comunistas, pasé gran parte de mi infancia y de mi adolescencia en el teatro IFT. Y por suerte mis padres me llevaron a casi todos los teatros de la época, especialmente los teatros independientes. Así fue como en mi memoria de niño hay espectáculos increíbles, que se supone que una persona de mi edad no pudo haber visto. Pero espectáculos que ya un poco de grande pude reconstruir a partir de una foto o de un epígrafe leyendo las publicaciones de Nuevo Teatro a raíz de algún aniversario, como también las de Fray Mocho y sus publicaciones, o los anuarios que realizaba el Teatro IFT. Desde siempre aposté a la memoria, en contra de una idea tremenda que creo que corroe a la sociedad argentina, sea teatral o no, que dice algo así como, hay mucho en este país, por lo tanto no es necesario preservar, pues lo nuevo ocupará el lugar de lo viejo, que debe ser tirado y no guardado. Eso parece ser una especie de lema de nuestro país. El derroche es, a mi parecer, uno de los males de este país, una especie de viva la pepa o tirando manteca al techo que recorre el territorio nacional, desechando todo aquello que permitiría hacer conocer cómo fueron los viejos tiempos, de tal modo de no andar dando por nuevo algo que ya sucedió, y sobre todo, para no repetir viejas conductas. La memoria de lo teatral no puede depender de la buena voluntad de las personas y de la capacidad de recuerdo de algunos para la transmisión de los recuerdos. Es patético de ver cómo en nuestro país se pierden a diario toneladas de recuerdos. Los poseedores de esos recuerdos, que no tuvieron la posibilidad de sentarse a escribir porque estaban seguramente muy ocupados haciendo un teatro maravilloso, no dejan tras de sí prácticamente nada más que algunos recortes, programas, últimamente divididos con registros equívocos de lo que es la representación teatral. Por eso son necesarios los libros, los folletos, los trabajos que den cuenta de eso que es el teatro. El teatro, que es algo incapturable, que solo puede perdurar en forma de resto a través de las publicaciones, de las fotos, de las reflexiones. Eso no ocupará jamás el lugar de la representación, del teatro mismo, pero al menos es una pista para poder entender de qué se trató aquello que ya fue. El teatro contiene una gran fuerza en su propia debilidad. En esa conjunción única que es el desdoblamiento entre escena y espectadores en un tiempo presente, sin haber dilaciones entre unos y otros, y está esa debilidad que es esa desaparición inmediata que, como la historia con mayúsculas, se desvanece sin más ni más. El libro Los pies en el camino de Diego Starosta y Mauro Oliver es un aporte importantísimo a ese cúmulo de memorias, de recuerdos, de reflexiones sobre lo teatral, necesarios para que se pueda comprender la historia del arte de una ciudad. Quizá hoy no entendamos su verdadero valor, pero cuando lo vivo de las producciones dejen de existir, entonces este libro hablará por ellos y les quedará en la memoria para siempre, para siempre. Además, un libro realizado por aquellos que hicieron las obras, que realizaron el proyecto, es una manera de decirle que no a esa inevitable muerte que siempre trae consigo el teatro. Y sin ponerme solemne ni serio, saludo a los autores por su iniciativa, porque de esa manera el teatro sigue estando más vivo que nunca. Gracias. Uno de aquella mesa, le toca uno de... Sí. Dígalo. ¿Tiramos la moneda? Sí. No, ataco yo. Me hizo acordar mucho una cosa que me pasó desde chico, hablando de la infancia. Yo a los 10 años me encontré un pilón así de revistas alemanas de teatro, Teatro Hoy, y fue para mí 10 años. Yo no tenía, mis padres, mi padre carnicero, mi madre enfermera, no tenía mucha relación con el arte, salvo, un buen corte, un buen bife chorizo
o qué sé yo, las inyecciones no me dolían tanto, o a veces me dolían cuando eran de castigo, ¿no? Tremenda mi mamá. Bueno, más allá de eso, yo no tenía ninguna cosa artística en mi cabeza. Poco a poco uno se va expresando, pero esas revistas, un pilón así, ¿eh? O sea, una colección entera que iba de los años 60 a los 70. Entonces tenía como una década. Y esas revistas, o sea, yo no entiendo ni entenderé jamás el alemán, porque no creo estudiarlo ya a esta altura, pero estaban las fotos. Estaban las fotos y lo vi a Bruno Ganz, muy joven, en esa época, que realmente en obras tremendas. Y había un registro de actores alemanes, pero no me olvido nunca de Bruno Ganz, haciendo clásicos griegos, haciendo obras y puestas modernas. Y no me puedo olvidar nunca de esas expresiones, de las expresiones de Bruno Ganz. Cuando vino, yo ya estaba re canchero, cuando vino la película Las Alas del Deseo, nadie lo conocía y yo ya lo tenía desde los 10 años. Un poco, digo, mi incursión al arte escénico tiene que ver con un montón de motivos. Uno es haberme encontrado un pilón de revistas que, bueno, de buena calidad, ¿no? Porque las revistas de teatro son como realmente libros. Y el no saber nada, pero ver esos cuerpos en movimiento y esa expresión tan fuerte, es lo que acaba de decir él. Ese teatro no se pierde porque las fotos, cuando uno dice, voy a ver una obra de teatro en video, bueno, ya sabe que nació muerta esa idea porque no se puede transmitir el teatro en un video, pero sí en fotos, porque la calidad del instante y de la expresión quizás marca mucho más que una imagen en movimiento con mal sonido o una distancia que no tiene el teatro. Pero la foto sí, la foto como fragúa algo de la expresión que es muy fuerte. No estaba preparado para hablar de esto, pero me hiciste acordar y al mismo tiempo ensamblar lo que para nosotros que hacemos teatro significa un libro de un grupo de teatro de hace 15 años, fijar no solamente el recuerdo, sino la investigación de todos esos años, en un acto de amor, en definitiva, para el oficio, la profesión, para nosotros que por ejemplo, yo no vi muchas obras tuyas, pero la Boxe la vi, me hicieron acordar el clima que tenía la obra, y al mismo tiempo leyendo la parte de la Boxe en el libro, se me vino toda la obra encima. Se me vino todo el recuerdo, pero el clima, ¿no? que viví viéndola. Nada más, me parece que también coincido con él, que me parece que es un festejo también de 15 años de un grupo de teatro en Murerío, que me parece que eso es para festejar y para festejar 15 o muchos años más. Nada más. Gracias a vos por traerme acá. Tenés dos micrófonos. Bueno, yo no vine preparado para decir nada en particular, solo así manifestar mi alegría, mi beneplácito y dar mis bendiciones al recién nacido libro. Él es mi maestro también. Pienso sobre todo, o sea, tengo la posibilidad de arrojar una luz desde una perspectiva quizás que los otros exponentes, expositores no tienen, y es que lo conozco a Diego desde más o menos su comienzo en el teatro, ¿no? A mí me despertaba del libro, y hay algo que me daba mucho placer, como esa cosa
personal que está como un poco de costado, ¿no? Cuando hablas de tus trabajos, me acordé incluso del trabajo en Manliva, que te tenía como tan... y que realmente lo que me llegaba a mí de Diego en todo esto era todo el esfuerzo y el tesón que puso siempre haciendo lo que hace. Creo que el libro para mí, decía, yo no tendría, creo, la disciplina de sentarme a escribir y a traducir estas cosas que ya también están un poco distorsionadas por el tiempo, ¿no? Creo que cuando hablamos de esto, ¿no? De las publicaciones y de cómo a veces cuando es otra la persona que escribe sobre el trabajo de alguien, hay como una visión distinta. Yo creo que uno mismo en el tiempo tiene una visión diversa de lo que fue aquel material en su momento y que seguramente la gente que lea el libro tendrá también, despertará en ellos, por suerte, muy diferentes cosas, servirá de estímulos muy distintos para cada uno de los lectores. Y me parece que eso está bueno, me parece que es interesante. Yo no sé si creo tanto en el registro histórico en sí como que uno puede depositar mucho la fe en los hechos que me cuentan que sucedieron, pero sí en lo que desde la historia se puede generar a futuro. Y me parece que eso es lo que más me movía del libro. Incluso en todo el transcurso lo que más me tocó fue lo que tenía que ver con el último periodo de las manipulaciones y todo esto, donde ya se vislumbra como un camino más independiente, con sus raíces, pero ya echando como frutos muy propios. Entonces, bueno, celebro todo eso. Bueno. Vale. Aprovecho a hacer una infidencia. Hace poquito tiempo estábamos con Diego en otro lado y él me decía, porque Starosta no convoca. Y yo miro esta sala hoy y digo, no va a poder decir eso. Y estoy feliz. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora al doctor Carlos Foz. Después, si queda algo por decir, diré yo antes de darle la palabra a los protagonistas de este testimonio, de este testigo, como dijo Rubén, porque se va a transformar en testigo, de este objeto testigo que es los pies en el camino. Bueno, buenas noches. Yo cuando era chico no me pasó algunas cosas que contaron, pero soy historiador y hace muchos años me dedico al estudio de fuentes en el teatro. Creo que tenemos grandes huecos en la historia del teatro latinoamericano y argentino en particular. Y buena parte de esos grandes huecos están debidos a la falta de documentos. Lo que dijo Rubén sobre la memoria, para aquellos que trabajamos sobre la memoria y el registro de memoria, y si bien el teatro es un hecho efímero, es una fiesta, por suerte, que cada día se celebra ritualmente y termina, y que siempre los investigadores estamos atrás corriendo, tratando de dilucidar, para nosotros es fundamental y es una celebración en sí misma que este libro aparezca. Más allá de que vi el proceso del mismo, la pérdida constante de fuentes orales a través de la pérdida de los realizadores, de la muerte de nuestros realizadores. Ahora estamos haciendo un trabajo de investigación y de fuentes sobre Onofre Lovero. Se nos fue el año pasado, digo. ¿Cuántas veces le preguntamos a Onofre cosas? ¿Cuántas veces registramos cosas? Y nos damos cuenta de lo dificultoso que es encontrar, por ejemplo, espacios del trabajo de él. Yo el otro día cuando me mostraba parte del libro, me mostraba el libro, en realidad, como objeto, yo le mostraba el Nuevo Teatro, que mencionó también Rubén.
de los 10 años, y también los cuadernos de Lift, y también lo de Fray Mocho, y creo que tienen un valor de igual característica. En principio porque no consideran a la memoria como un hecho cristalizado y muerto. Esto es lo que a mí me disparan estos libros, básicamente este libro. O sea, aquí no estamos frente a un elemento que me remite a un pasado mero sobre el cual yo no puedo operar, no puedo traer al presente. Eso es uno de los baluartes de este libro. Vos decías, Manipulaciones está más cerca, es más independiente. Es cierto que a cada uno le va a disparar, también va a haber un halo de nostalgia en aquellos que lo realizaron y que va a tener un acercamiento diferente y que dentro de 10 años va a tener otra aproximación. Pero también es cierto lo que decía Carlos. Si no estuvieran esas fotos, si no estuvieran esos registros, nosotros no tenemos años de estreno de un montón de obras significativas, días de estreno de obras significativas de la historia del teatro argentino. A veces no tenemos ni siquiera el año, no tenemos el programa de mano. No tenemos mucho menos un seguimiento o un seguimiento casi de un diario de dirección o de experiencia o de camino como el que vos planteás en varias de las obras. Mucho menos tenemos la reflexión que los mismos creadores hicieron sobre eso. Y todos los días perdemos documentos y todos los días tiramos documentos. Yo soy uno de los responsables del Centro de Documentación del Complejo Teatral Buenos Aires, que está aquí enfrente, en el Teatro San Martín. Y todos los días nos enteramos de que al morir una persona, un artista, se pierde junto con ellos un montón de esos documentos que tenía o que ha guardado. Por eso, ¿cómo no celebrar la decisión de estos dos muchachos, a los que he disfrutado como espectador, aparte, y que también a mí me disparan, como le pasaba a Carlos con la boxe, me disparan un montón de cosas con cada uno de esos espectáculos. Pero también sé que los jóvenes investigadores, cuando se acerquen a ver qué pasaba en estos años, van a tener un documento que los va a interpelar, un documento que además los va a ayudar, pero también los va a interpelar, que les va a permitir hacer un camino no tan tortuoso como el que nos toca a cada uno de los investigadores cuando tenemos que atravesar el campo yermo de nada, ¿no? De preguntarle, ¿guardaste algo? Y yo no guardé nada. ¿Y cuándo fue? Y creo que fue en el 72. Y no fue en el 72. Todas estas cosas que parecen nimias cuando estamos en la reconstrucción y el entramado de la memoria real, ¿no? Insisto, no de esa memoria impuesta, no de esa mitologización de los hechos, nos permite no solamente comprender lo que pasó, sino entender lo que pasa. A los que nos ocurre, a los que vivimos de bucear, de interrogarnos, de preguntarnos y de preguntar y de hacer una especie de Indiana Jones de la búsqueda de documentos, pero no para dejarlos inermes, sino para que nos interpelen y para tratar de interpelarlos y dialogar con ellos. ¿Cómo no agradecerle que los mismos artistas hayan hecho este registro vivo? Así que, en nombre de todos los colegas, bueno, en principio, las felicitaciones por la calidad del material, por el esfuerzo que sé que han puesto en poder lograrlo, el esfuerzo no solamente intelectual, sino económico. Parece las camisetas de los equipos de ascenso, la cantidad de auspicios y de promociones. Así que yo espero que todos lo compren el libro, porque realmente es, como objeto es hermoso, es valioso, pero además, insisto, su valor que traspasa el tiempo y que es absolutamente vivo, lo convierto en un elemento que yo celebro. Y celebro también que
este año aparezcan muchos libros de estas características. Hemos visto ya varios y me parece que es fundamental y que nos llena de gozo. Y si bien no es un elemento festivo, como es el teatro, tiene ecos festivos la aparición de un libro. Así que, ¿cómo no festejarlo? Así que, gracias. Ahora te va a dar eso a vos. Algunas cosas a propósito del libro y después Diego y Mauro seguramente les va a hablar más. Van a hablar más sobre esto. Recuperando lo que dijeron cada uno, yo tuve la oportunidad de decirle que estaba loco a Diego el día que me dijo cuál era la idea, ¿sí? A partir de, no poco, una excusa como cumplir los 15 años, la compañía hoy tiene un poquito más, de hacer este objeto, que no solamente recupera materiales, recupera la historia, el derrotero de una compañía, por eso también se llama Los pies en el camino, sino que también recupera todo un trabajo que excede o explica el modo en que un director de compañía decide trabajar, recupera una idea de teatralidad, recupera la poética de cada uno de sus trabajos, o sea, va a recuperar también aquello que arriesgó, aquello que buscó y trató de interrogar o de interrogarse a lo largo de este tiempo, recupera una dinámica, ¿no? Uno puede ver, y eso es fantástico en esta síntesis de objeto, uno puede ver este camino, esta suerte de aprendizaje, esta suerte de trabajo del creador para consigo mismo, donde el hecho de hacer, ¿sí?, es una puesta en riesgo permanente sobre su propio pensamiento. Cuando uno habla del trabajo de Diego, uno habla no solamente de una experiencia que está ligada a la producción de un espectáculo, sino también de una pedagogía, de un modo de pensar el trabajo del actor, pensar el trabajo de la escena. Y todos esos elementos a partir de un trabajo fotográfico exquisito que tiene el laburo, y yo creo en la foto más allá de documento con esta cualidad que Epstein hablaba acerca de la fotogenia, ¿no? Este plus, no sé qué, que también entrega y que creo que también hizo de este objeto un objeto singular, a pesar de que haya ciertas compañías o ciertos grupos que intenten empezar a dejar o a fijar historia. Este objeto, ¿sí?, como objeto en sí, que busca una estética, que tiene una libertad en sí mismo respecto a sus creadores, ¿sí? Es un libro, es un libro con todo aquello que tiene que ver con un libro, es para ser leído. Eso es fantástico. Uno disfruta, ¿sí?, la lectura, independientemente del tránsito a propósito de las obras. Esa es una condición que me gustaba rescatar. Otra de las condiciones que celebro ahí sí también como investigadora es que a mí me hizo rememorar ciertos trabajos con los que uno se encuentra. Carlos decía, mamá enfermera, papá carnicero. Bueno, mi viejo era gastronómico y mi mamá era de temer como la tuya. No era enfermera, pero uno se encuentra con la posibilidad de aprender a partir de los cuadernos de puesta. Yo soy alguien que siempre se me dio por comprar revistas viejas, sin tener muy en claro para qué. Y después me encontré con algunas revistas que cuando empecé a saber qué tenían, ¿sí?, me empecé a dar cuenta que los grandes creadores tienen un pensamiento sistemático y de muchos de ellos podemos, ¿sí?, establecer un diálogo a partir de esta idea de cuadernos, ¿sí?, a propósito de sus pensamientos, de estos cuadernos de puesta. Pienso ahora en Bertolt Brecht, ¿no? Y yo le decía a Diego, esto es un cuaderno de puesta, es más, pero además es un cuaderno de puesta, con todo lo que tiene que ver con la ensayística. Diego escribe mucho y muy bien.
Y la otra cosa que quiero plantear en relación a esta idea de ser testimonio y de ser testigo, este objeto, es que si les pasa lo mismo que voy a hablar ahora sí en el territorio de lo personal. Yo en el 2006 fue la primera vez que fui a ver una obra del Muererío con un cuartito y me llevó un amigo que era actor de Diego en ese momento. Después no se lo puede dejar. Pasa esto. He visto todo lo que hizo el Muererío. Tengo la posibilidad de conocerlo bastante a Diego en su trabajo. Me ha dado la confianza de poder hurgar en sus materiales mientras no estaban publicados. Y me ha dado también la posibilidad de estar acá, cosa que celebro. Y ahora sobre el libro propiamente dicho y los avatares, hablarán tanto Diego como Mauro, que son sus autores. Empiezo yo. Hola, buenas noches. Es la hija. Hola, gorda. Bueno, es bastante raro, ¿no? Ahí está. Bien, el señor director. Pensaba en una cosa que dijo Rubén hoy y me quedó la idea de cómo hacernos más transnacionales, digamos, ¿no? O sin naciones. Parece una idea rara o abstracta o grande, pero no. Si yo hago un recorrido, digamos, en los distintos planos de información que hay en el libro y digo, bueno, hago el nivel de las fotografías, quiénes están, quién hizo la foto, quién hizo el vestuario de la foto, después bajo otro nivel y hago el nivel de los autores, entonces me aparecen todos los nombres de los autores. Después hago otro nivel más, como capas en el Photoshop. Voy a hablar del Photoshop, cualquiera entiende el concepto de capas o de layers. Y voy desgranando y se me aparece una sinfonía, digamos. No es porque haya hecho yo el libro con Diego, pero realmente siento que es eso, que fuimos capaces de hacer una sinfonía emocional, digamos, e informacional. Después está la filigrana, digamos, como yo le llamo, el ojo de la letra, las contraformas, los encuadres, el peso. Y realmente se me aparece como un objeto en el vacío. Hoy hablaba con Diego que me contaba unas cosas que estaba preparando para una obra sobre el vacío. Y estar acá presentándolo a este libro que nos llevó 2 años de trabajo, él viajando a Entre Ríos a trabajar en mi casa, mientras mi hija crecía en la panza, digo, y ahora estar acá, se convierte en un objeto vacío, se vació, pero se llenó cada uno de los 1000 ejemplares que se imprimieron, digamos, fue un traspaso de energía, digamos, de un nivel a otro. Y bueno, eso es lo que siento. Al menos, y si la gente que se encuentra con ese objeto, cualquiera, ahora, no hay tiempo, digamos, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, el que se encuentre con este libro, si percibe al menos un porcentaje o el 100% de lo que este libro significó, digamos, producirlo, ya me doy por satisfecho, digamos. Bueno, hay dos puntos que me gustaría tocar en relación al libro. La primera es que evidentemente el libro es un raconto, es un recuento, una sumatoria, una acumulación de información, producto de los últimos 15 años de trabajo, o de los primeros 15 años, porque como ya pasaron 2 desde el 2011, a pesar del que metimos una chapa que es el 2012, o sea que el libro tiene en realidad 16 años de trabajo. Pero decía,
el libro entonces es una acumulación, es un raconto, es una recopilación, pero relacionado con lo que Mauro acaba de nombrar, el libro se convirtió rápidamente, y no de manera inconsciente, sino que lo pensamos así, desde el principio en una obra en sí, en una obra más del Muelerío. Por ahí el término aplicado, y que por ahí tiene mucho que ver con la contemporaneidad, sería la traducción. Hay una esencia, una sustancia que podría representar el trabajo del Muelerío o mi trabajo, y que en vez de ser manifestado esta vez en una obra de teatro o en una actividad pedagógica o en un encuentro con alguna otra persona del teatro, se tradujo esa sustancia en el accidente libro, si nos remitimos a Aristóteles. Sustancia y accidente. Eso es por ahí uno de los puntos más importantes para mí. Y lo que fue el desarrollo del libro, para mí fue realmente pensar con Mauro no nada más qué textos juntábamos y cómo, sino realmente pensar su dramaturgia, el sentido, a pesar de que hoy estábamos hablando con él que encontramos varios errores en nuestros ensayos, pero la producción del libro fue como el ensayo y ahora de alguna manera es como empezar a hacer las funciones. Esto para remitirnos a la idea de obra en sí que para mí tuvo el libro y que realmente está pensado como yo creo que pienso, a veces salvando las distancias, la estructura sustancial de una obra, o como entiendo la dirección, que tiene que ver con el pensamiento sobre estratificación de los niveles de una puesta, inclusive el pensamiento sobre el trabajo de un actor también como un trabajo estratificado. En ese sentido, además, el libro para mí es sumamente transparente. Bueno, malo, rico, está mejor escrito, por momentos es más endeble su escritura, pero el libro es muy transparente de mi recorrido, de mi hacer, y eso por ahí es algo que sí, no se piensa, sino que sucede cuando la mente esté limpia. Y en el trabajo con Mauro, porque muchas veces la mente no está limpia, se propició mucho de esa limpieza, de esa comodidad o esa posibilidad de generar esa transparencia. Y el otro punto importante es más por ahí ligado a lo historiográfico del Muelerío, que está ligado a lo que dije recién de la transparencia. Creo que se puede ver, y por qué dice ahí compañía, cuando yo en mis inicios por ahí la idea que más asociaba con la grupalidad teatral era la palabra grupo. Y la verdad es que a mí me movió al principio siempre una idea de grupalidad más ligada a un teatro de los 60 o de los 70, que tuvo que ver con las primeras influencias de informaciones que yo recibí, pero después la realidad, mi realidad también de mi desempeño me fue también mostrando otras maneras, y en ese sentido se ve claro que el Muelerío, yo siempre digo que es algo que está a mitad de camino entre un elenco y un grupo con esas referencias sesentistas o setentistas, porque si bien ha pasado mucha gente, siempre he tratado de trabajar con periodos que no fueran solamente el armado para una obra, que sería una característica, no deleznable por supuesto, ¿no? de un elenco. Y tampoco ha tenido la continuidad siempre de personas, las mismas personas a lo largo de estos 15 años. Por eso el Muelerío también, y en el libro es muy transparente, y esa para mí es la riqueza del libro, es que se ve reflejado esa grupalidad o esta compañía que está muy ligado a mi hacer, por supuesto, y que estuvo siempre, casi siempre, porque hay momentos donde estuve solito, pero casi siempre rodeado de personas, por periodos más largos o más cortos, pero siempre trabajando con otros. El trabajo con el libro en sí fue muy grande a nivel de lo que sería el trabajo artístico, el trabajo de producción también, pero para mí fue de una fluidez y de un relajo que eso sí no lo logro con las obras. Y la palabra que me queda, y vuelvo a repetir, es como la transparencia. Creo que el libro yo lo leo en relación a los textos, yo siempre anduve haciendo y mirando el camino al mismo tiempo. Siempre inspirado en un texto de Gregory Bateson que habla de una segunda mirada, ¿no? De estar operando y alejarse un poco todo el tiempo para observarse. Ese concepto obviamente también me fue transmitido en algunas enseñanzas por maestros y por la experiencia, pero era una idea que tenía previamente y siempre estuve de alguna manera en ese pensamiento. Viendo el libro y si veo esos textos que fueron un poquito corregidos, porque como decía Guillermo también, en relación a la historia también para mí eran inleíbles al principio,
pero también decidí un poco mantener la escritura original para pensar un poco la genética, para lograr un poco esa transparencia. Entonces, yo creo que el libro es leíble, pero por momentos puede ser intragable también. Por eso decidimos ponerle... El que avisa no sí, el que avisa no traiciona. Sí, o un poco de la paranoia propia de mi personalidad también. Podría decir no, pero... y por último, también, y ligado a todo lo que dije, también desde el principio el libro, en relación a la acumulación de esta información ensayística, que no es de un académico, sino de un hacedor, siempre estuvo pensado la relación con la idea de objeto, ¿no? de pensar la forma para sostener el contenido. Y en ese sentido, obviamente, el trabajo de Mauro, si bien trabajamos mucho, él me dio como chapa de diseñador adjunto, y yo le di chapa de director creativo. de director creativo. Si bien trabajamos mucho juntos, la verdad que es mérito principal de Mauro. Por último, por ahí un poco más relacionado con la producción, me gustaría nombrar, el libro fue gestionado y producido desde Mauro, Daniela Mena Salgado, que es mi asistente que está por ahí, que tuvo un valor fundamental en todo este trabajo. Me gustaría nombrar a las personas que también nos acompañaron, que fue... El libro primero lo revisó y lo leyó por primera vez Mónica Berman, o sea, leyó la acumulación de textos para hacerme... Mónica Berman es una investigadora y periodista, hizo una primera revisión de contenidos. El libro lo corrigió y lo editó Argelia Perazo Olmos, que está acá, que hizo un trabajo increíble, así realmente increíble. Fue alguien que di por casualidad, es una alumna, y un día le pregunté ¿qué haces? Y me dijo soy correctora de libros y ghostwriter. Y me encontré realmente con alguien de una capacidad y de un trabajo que a mí me asombró viéndolo. Araceli y Carlos fueron impulsores morales, como ellos también lo dijeron. Y en relación a la producción, el libro hay una persona que tuvo mucha importancia, dos personas, porque estuvimos dando vuelta por algunas editoriales y realmente era complicado, y que son Walter Santoro, que está por aquí, que es el director y el dueño de la imprenta DOT, y Hernán Eslaola, que es su director de la editorial de esa imprenta, que se llama ICA, y que la verdad que sin ellos y sin básicamente el primer encuentro que tuvimos con Walter, no se nos habría abierto. Sí, estoy nervioso. No se nos habría abierto, gracias, el horizonte que se nos abrió en relación a la materialización del libro. Así que ellos son dos personas fundamentales. Luego, esas instituciones que están apoyando el libro y sus directores, como el Goethe Institute y como el Odin Theatre de Dinamarca y como la Académie Schloss Solitude, que es un lugar donde yo trabajé como becario, y la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y Alternativa Teatral, que es un sitio, el sitio más importante de teatro que tenemos en nuestro país. Han sido auspicios, digamos, morales, como para ayudarnos a gestionar después los recursos que fueron logrados por presentación de subsidios, por negociaciones, no largas, pero bueno, arduas. Y por endeudarse, sí. Me estaba olvidando de AINCRIT, también, que es la asociación que dirige Carlos, y que no es solamente por nombrar, por una cuestión de respeto este nombramiento, sino que realmente el libro en su etapa de producción fue como un entramado, gestionado obviamente desde el trabajo de Daniela, Mauro y yo, pero con el acompañamiento y el apoyo de estas instituciones y personas. Y por último, y con esto termino, acá hay algunos, ha pasado no infinitas personas, porque el grupo, la compañía es todavía joven, pero han pasado mucha gente, que hay algunos. Este libro, como lo dice también en la dedicatoria, realmente está dedicado a las personas que hicieron conmigo el Muelerío, que fueron o como integrantes o como actores permanentes o como colaboradores directos, y realmente el libro está dedicado a ellos y tienen mucho que ver con esa historia, y ojalá que
aquí o me los vuelva a encontrar, algunos ya los he estado viendo, los pueda hacer relacionarse con este objeto que les pertenece. Así que, de mi parte, muchas gracias. Quiero agradecerle mucho a Rubén, a Guillermo, a Carlitos, a Carlos, a Araceli, a Mauro por todo este camino y a ustedes por haber venido. Gracias. Bien, Gorda. Sí. Perdón, casi me olvido, pero eran los nervios, ¿eh? Es muy importante también para mí, básicamente importante, agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, a Juano Villafañe y a Jorge Dubati, que fueron quienes nos abrieron las puertas de este lugar, y que además, cuando empezamos a pensar en la presentación, pensamos en este lugar por lo que significa como uno de los polos más importantes de reflexión, de investigación que hay en este país. Hay algunos otros, pero este realmente es un lugar basal y central en ese sentido. Así que quiero agradecerles mucho, no sé si Juan está por ahí, y millones de gracias. Sí, listo.